Más de un mes en conflicto y no llegó la solución, sí, a este problema de los cocaleros. Ahora, este sector ha determinado reactivar sus medidas de presión, mantenerse en vigilia, porque su principal dirigente, el señor Freddy Machicado, ha sido aprehendido. La justicia ha determinado detención preventiva justamente en el penal de San Pedro para el líder cocalero. Estamos en este momento con María Elena Reque, diputada de Comunidad Ciudadana, y también vía Zoom con el diputado del MAS, José Jáuregui, con quienes vamos a hablar acerca de este tema. Buenos días, diputada, un placer saludarla. Buenos días, Vania, un saludo a la teleaudiencia, a todos los que están aquí en el canal. Muy bien, don José Jáuregui. Juan José, hola, ¿cómo estás, Juan José? Bueno, qué bien que haya ese saludo, esa amistad entre ustedes. Bueno, empecemos hablando acerca de este tema. ¿Qué opina de esta aprehensión sin previa notificación? Es lo que decía el abogado. Diputada. Evidentemente es una aprehensión que no ha tenido el procedimiento adecuado para llegar a esta aprehensión, que en realidad puede ser como un punto alto, ¿no? Hay notificaciones, hay algún tipo de procedimiento que siempre se da en estos casos. Y lamentablemente en el caso de la aprehensión de Freddy Machicado el día de ayer a mediodía, pues él no tenía absolutamente ninguna advertencia de que podía darse esta situación. Entonces es una situación que realmente nos pone a todos los bolivianos en estado de zozobra. No es posible de que a cualquier boliviano que esté en una posición política, esté en una posición de defensa de su asociación como esa de Coca, pues lo aprendan en el mercado Yungas, ¿no? Sin previo aviso. Diputado Jáuregui, ¿usted qué opina? Buenos días, Vania, por intermedio tuyo también de tan importante medio. Muy buenos días a los gentiles televidentes y también a nuestra colega diputada María. Un saludo, muy buenos días. Bueno, en realidad no debemos confundir los escenarios. Quien habla en este momento tampoco es vocero del Ministerio Público, pero es pertinente poder hacer una explicación con relación a lo que está sucediendo. No es una detención arbitraria, no es una detención ilegal. Evidentemente, en el común de los casos, previamente debe cumplirse con una citación, es evidente. Pero también debemos ser muy cautos y muy precisos con conocer el Código de Procedimiento Penal. El artículo 226 de nuestra norma de procesal penal lo que señala es que el fiscal tiene la facultad de poder ordenar la detención de una persona en el caso de que esté en riesgo su comparecencia ante la autoridad jurisdiccional o ante la autoridad competente. Y lo que se ha hecho simplemente es activar esta prerrogativa normativa. No es una detención arbitraria, no es una detención ilegal. Imagínese usted, si es que se hubiera procedido de esta manera en el caso del caso Coimas, en el departamento de Santa Cruz, con el señor Pacheco, en este momento el señor Pacheco estuviese ante autoridad competente. Vuelvo a reiterar, no es una detención ilegal, es una detención que está cumpliendo el Código de Procedimiento Penal. Hay que ser absolutamente claros. Por un lado. Por el otro, ¿de dónde viene este proceso? No es un proceso político. El 8 de septiembre de la presente gestión, en oportunidad de la movilización que se desarrolló, convocada por el señor Machicado, todos los bolivianos fuimos anoticiados incluso a través de Bolivisión y de las redes sociales de la serie de actos irregulares, arbitrarios, delincuenciales que se perpetraron en aquella oportunidad. No podemos desconocer que se allanó una propiedad privada. No podemos desconocer que se ultrajó a mujeres, a niños, a niñas, se golpeó a varones, se los desnudó. Incluso existe una declaración informativa de una de las víctimas que señala que amasaron incluso artefactos explosivos en la humanidad de uno de estos rehenes. Y todos los tipos penales que se han detallado, bueno, lastimosamente el señor Machicado incurrió en la comisión de estos delitos. Y vivimos en un Estado de Derecho. Y en un Estado de Derecho debemos aprender los bolivianos y las bolivianas, si bien tenemos
constitucionalmente resguardada esta facultad de podernos movilizar y reclamar por nuestros derechos, pero no podemos ingresar en la comisión de este tipo de delitos que están colisionando con la normativa penal que ha sido activada por el Ministerio Público, pero no porque le haya recomendado el Ministerio de Gobierno o algún diputado o algún senador. Vea usted el artículo 225 de nuestra Constitución Política del Estado. Señala que el Ministerio Público se encarga de la defensa de la sociedad. Y cuando suceden este tipo de ilícitos, que por su naturaleza jurídica son delitos de acción pública, no necesitan una denuncia previa, sino es que el Ministerio Público y la policía, cuando conoce este tipo de delitos, tiene que activar inmediatamente los actos investigativos. Y en este caso, posterior a lo que sucedió el día 8 de septiembre, el día 9 se realizó un patrullaje cibernético en donde se logró recabar la suficiente información de las redes sociales, de los medios de comunicación, para poder hacer la investigación de qué personas han estado involucradas en la comisión de estos actos irregulares. Puntualizando, no es una persecución a la familia cocalera, sino simplemente son actos investigativos que se han desarrollado por la comisión de los delitos de los cuales todos los bolivianos hemos sido testigos. Y lastimosamente, la defensa técnica de la familia o la defensa técnica del señor Machicado no tuvo la solvencia jurídica para poder desvirtuar los riesgos procesales que están dentro del procedimiento penal desde el 232, 233, Diputado, permítame por favor, diputada Comunidad Ciudadana, ¿qué responde? Bueno, si el diputado Jáuregui dice que no es una persecución política, lo que yo digo es de que es una cacería judicial. El sistema judicial, el sistema de fiscalías y jueces se están prestando a los intereses del gobierno para realizar una cacería. Ayer ha habido 2 aprehensiones, una con orden de aprehensión y otra sin orden de aprehensión. Estamos hablando en este momento de la aprehensión de Freddy Machicado. Y yo quiero saber dónde está la Constitución, dónde están los diputados que son abogados y que deberían defender los derechos de absolutamente todos los bolivianos. El 8, 9, 10 de agosto, bueno, el señor Plácido Cota, que se estaba manifestando, pues le han dado un dinamitazo en su humanidad, lo han dejado 45 minutos ahí desangrándose en la calle 3 de la vía El Carmen. Y ¿dónde estaban, pues? ¿Dónde estaban los artículos de la Constitución que protegen la vida de los bolivianos? Ahí no había absolutamente nada. Es decir, de que el MAS maneja derechos para unos y derechos para otros. Hace diferencias entre bolivianos y eso no puede ser. No estamos hablando solamente del día de la marcha, cuando llegó la marcha. Porque si se recuerda bien, los cocaleros legales al mando de Freddy Machicado han agarrado a gente del Alto. Ellos han confesado que no son cocaleros, que son del Alto y que han sido contratados por ese día para estar en la sede ilegal de ADEPCOCA de la calle 1 de Villa El Carmen. Han metido niños, han metido mujeres, y esos niños, esas mujeres, esas personas contratadas del Alto han sido remitidas por la Federación, la Asociación Legal de ADEPCOCA hacia la policía. No hay un desaparecido, no hay una persona que haya desaparecido en ese trajín o que no se sepa dónde está. No hay secuestros, como se ha dado el año pasado, por ejemplo, cuando se ha secuestrado al máximo dirigente de ADEPCOCA, el señor Armin Yuta. Entonces, todo eso más jeringas, que nadie sabe qué tenía las jeringas, más cajas de petardos, más dinamitas, más cachorros, y ese, no sé si tienen en imágenes de apoyo, un cierto mortero, un cañoncito así chiquito, que es con lo que seguramente han disparado desde la azotea de la calle 1 hacia la humanidad de muchos cocaleros. Entonces, aquí estamos hablando de un tema que es 100% político. El MAS quiere sentar su hegemonía, quiere controlar la zona de ADEPCOCA de los Yungas de La Paz. Diputado Jáuregui, ¿este conflicto se podía evitar? ¿Por qué no se intervino antes?
Bueno, en todo caso, nosotros siempre vamos a apelar al raciocinio, vamos a pretender que no se haga bandera de lucha de esta movilización que probablemente tenga toda la legitimidad, pero lo que debemos nosotros ser muy críticos es con relación a los actos irregulares y delincuenciales de los cuales hemos sido testigos en fecha 8 de septiembre. Existían una serie de mecanismos para obligar a las autoridades, si es que creyesen que estuviesen en su razón, para poder obligarles para que cumplan una función. Existe una acción de cumplimiento que nunca se activó, pero no vamos a hacer un razonamiento con relación a esto. Y tampoco vamos a hacer una trinchera política de todos estos acontecimientos que se han suscitado. Lastimosamente se han cometido actos irregulares, actos ilícitos, y a título de representación de un sector social no se pueden resguardar, no se pueden proteger este tipo de situaciones irregulares. Nosotros vamos a proseguir con un poco de orientación jurídica para que puedan entender que la activación de la audiencia de medidas cautelares de manera tan rápida no está alejada de los contenidos normativos. La segunda parte del artículo 226 lo que señala es que la persona aprehendida será puesta a disposición del juez en el plazo de 24 horas para que se resuelva dentro del mismo plazo sobre la aplicación de alguna medida cautelar prevista en este código y decrete su libertad por falta de indicios. Vea usted, existe la prerrogativa para que se haga una actuación de manera tan rápida, porque en realidad lo que se está haciendo también es resguardar los derechos de las personas que están siendo objeto de investigación. Lo que nosotros en este momento vamos a apelar es al entendimiento. Bien, tenemos algunos problemas del audio. Mientras tanto, mientras lo resolvemos, por favor, al diputado Jáuregui. ¿Ya no se escucha? Sí, va, disculpa. Adelante, diputado. En todo caso, vamos a hacer votos porque no se tengan que iniciar una nueva escalada de violencia. Consideramos que lo único que se está haciendo son actos investigativos, y si se encontrase que no existe mayor responsabilidad en el plazo que ha señalado la autoridad jurisdiccional de la detención preventiva, seguramente el ciudadano machicado va a ser puesto en libertad. Pero lastimosamente existen algunos voceros que no pertenecen a la familia cocalera que están haciendo de este conflicto una bandera de lucha que de ninguna manera aporta a la resolución de este conflicto. Vea usted los 13 puntos que, por ejemplo, integran el pliego petitorio que ha sido puesto a conocimiento de la ciudadanía. Lo que hace no es otra cosa que buscar los conflictos. El punto 2 de los 13 puntos que hicieron conocer la semana anterior, posterior a la movilización del 8 de septiembre, por ejemplo, exige de que no se tengan que activar mecanismos investigativos ni procesos en contra de los que convocaron a la movilización. Y ahí lo que va usted a encontrar es un elemento fundamental. Existe una aceptación y una confesión de culpa anticipada, porque reconoce la misma dirigencia que se habría cometido actos irregulares en la movilización del 8 de septiembre. Pero también ingresan a un otro escenario político. Se solicitan la destitución de 2 ministros que no tienen nada que ver con el pliego petitorio inicial que movilizó a la familia cocalera. Lastimosamente existe un pequeño grupo de dirigentes que están instrumentalizando a ese conglomerado mayor de productores que están siendo usados, discúlpeme la palabra, simplemente para apetitos y pretensiones políticas. No es ajena la conducta de algunos compañeros, colegas asambleístas de la oposición que se han constituido en voceros de la familia cocalera, pero simplemente con la pretensión de poder encontrar un revestimiento social a esos apetitos políticos que se tienen. Lo que queda absolutamente claro es que se ha cumplido la norma, que se están desarrollando actos investigativos y que se cometieron actos delincuenciales el 8 de septiembre. Diputada. Bueno, la verdad es de que todo lo que dice el colega Jáuregui debería aplicar, pero para todos los bolivianos, a todos los bolivianos. Yo no puedo entender que se justifique que un UTOP eche gas pimienta en el rostro de una mujer embarazada que era vecina de la zona de Villa Fátima y Villa El Carmen, y que digan que eso es parte del protocolo. Las leyes son para todos, el derecho penal, el derecho civil, la Constitución.
y la ley 906 son para todos los bolivianos. En este caso, el MAS está pasando por encima de la normativa vigente, que es la ley que rige la hoja de coca, es la 906. Recomiendo hacer la lectura del artículo del 21 al 24, donde se dice exacta y precisamente, con mucho detalle, cuáles son las obligaciones del ministro de Tierras. El ministro de Tierras es el que ha creado también con su ineficiencia todo este conflicto, porque ahí le dan, así, pero letra por letra, qué es lo que tiene que hacer el ministro de Tierras. Pero el ministro de Tierras no hace nada. Entonces yo creo que la bancada del MAS lo que tiene que hacer es proceder a solicitarle al presidente Arce, uno, de que lea el pliego petitorio que han entregado el día viernes pasado el sector cocalero. Dos, de que pidan de que el ministro Raimi González pues deje su cargo con un poco de dignidad, porque todo el país ha visto que este conflicto de casi 8 semanas se debe al incumplimiento, a la incapacidad de llevar al diálogo a los sectores en conflicto por parte del Ministerio de Tierras. Bien, para cerrar, por favor, les pido que sean breves en esta última consulta. Ahora, ¿cuál sería la solución a este conflicto que tal parece que lamentablemente se va a endurecer en los próximos días? ¿Qué se debería hacer? ¿Quién debería asumir la dirigencia de Adepcoca? Porque hay gente, terceros, que nada tiene que ver en este conflicto que están sufriendo. Los vecinos, por ejemplo, los niños que no pueden ir a clases y que viven en medio de petardos y dinamitazos. Diputado. Bien, en realidad usted acaba de tocar un punto medular del conflicto. En realidad existen vecinos de Villa El Carmen, vecinos de Villa Fátima, que están siendo objeto de perturbación en su vivencia en la zona. No es admisible. Veamos y remitámonos a un antecedente, por ejemplo, cuando el señor Machicado amenazaba al conglomerado de los vecinos por las posiciones o por las conductas que estuviesen teniendo en momentos de poder defender su pacífica convivencia, por un lado. Por otro lado, considero inapropiado algunos argumentos en virtud del cumplimiento de la ley 906. Conozco precisamente la ley, colega diputada, el parágrafo 1 del artículo 24 faculta al Ministerio a que pueda autorizar también el funcionamiento de nuevos centros de comercialización de hoja de coca. El parágrafo 2 reconoce a Sacaba y a Villa Fátima como los emplazamientos donde se va a comercializar la hoja de coca. Lastimosamente considero que se está haciendo uso de una bandera política de este conflicto. Creemos que debemos entrar a un escenario de desarme, pero también debemos reconocer que el pliego petitorio primigenio original del sector movilizado por el señor Machicado de manera de facto ya fue cumplido. Se ha cerrado el mercado de comercialización de hoja de coca que estuviese siendo presidido por el señor Alanes, y en consecuencia no entendemos por qué o cuál la razón de poder el día viernes presentar un pliego petitorio integrado por 13 puntos que no tiene otra cosa que componentes absolutamente políticos. Y en aquella oportunidad ya habíamos denunciado que no había el ánimo para poder resolver este problema. Lo que había era el ánimo de poder hacer de este problema una bandera política, y lastimosamente eso está sucediendo. Diputada, para cerrar, por favor. Por supuesto, al lado de la ley 906 está la resolución ministerial 342, donde dice con dirección exacta: en La Paz el mercado funciona en la calle Arapata, esquina Ramiro Castillo. Entonces ahí tampoco hay donde perderse. Los vecinos de Villa El Carmen y Villa Fátima se han manifestado en un montón de veces en estas 8 semanas exigiendo el cierre del mercado ilegal, porque Alanes es alguien del MAS. El MAS está ahí cubriéndolo, protegiéndolo. No es casual, pues, de que ayer hayan agarrado, aprendido a Machicado y que a los 5 minutos la marcha esté hecha con gente que evidentemente no es cocalera, con banners, con estribillos y todo eso. Eso no es casual. Eso es una tramoya del gobierno en contra de Adepcoca y en contra del sector de los yungas de La Paz. Les agradezco a ambos por haber conversado con nosotros, hacer un debate sobre este tema. Reitero, lo principal es encontrar una solución a este conflicto. Ojalá llegue. Gracias al diputado del MAS, José Jáuregui, por habernos acompañado vía Zoom. Gracias a la diputada de Comunidad Ciudadana, María Elena Reque. Gracias por haber estado en nuestros estudios.